Bienvenidos. Yo voy a hacer una introducción del contexto en que se realizó esta publicación y este estudio, y después Alfonso va a hablar con más detalle sobre ciertos resultados y ciertas cosas que parecen muy importantes en relación a la situación actual de las PBBS en el Perú. El estudio se realizó a raíz de un concurso que convocó HERT y IDRC para hacer un estudio sobre políticas públicas y el VIH. En el caso del Perú se hizo un estudio bastante amplio sobre los flujos económicos, el financiamiento en VIH en relación al crecimiento de los gastos en salud que hay ahora en el Perú a raíz del crecimiento económico que hay, y cómo había afectado o no los gastos en otras enfermedades y también cómo se distribuía el gasto en VIH. Ese estudio fue el primer objetivo, y después se hizo el segundo objetivo del estudio, era la situación de las PBBS en el Perú en tanto al acceso con equidad a los servicios de salud y ciertos gastos que se realizaban en relación al tener el VIH, a la condición de tener VIH. Y el tercer objetivo del estudio se trata de la participación social y comunitaria en VIH y cómo esta participación social, que se da en este caso particular porque está dentro de los proyectos del Fondo Mundial, se podía extrapolar o comparar o influenciar en otras enfermedades crónicas, como por ejemplo podría ser la tuberculosis, el cáncer y la diabetes, ¿no? En relación a que el VIH tiene una organización no solamente nacional, sino también internacional, que permite mayor participación que en otras condiciones de salud. Participaron en este estudio otros países como Sudáfrica, Madagascar, Lesoto y el Perú. En el caso, era es el único país latinoamericano que participó, ¿no? Este estudio ha proyectado y ha programado tener otras publicaciones respecto a los otros objetivos del estudio, para poder explicar un poco más y contextualizar más aún esta publicación de las PBBS. Sin embargo, esta publicación nos pareció muy importante sacarla a la luz y ver en qué situación estaba el acceso y ciertas determinantes sociales, económicas, que posibilitaban el mayor o menor acceso a los servicios de salud, al TARGA o a la atención integral, ¿no? Porque no es lo mismo acceder al servicio que acceder a una atención integral. El reto para hacer un estudio de acceso en población viviendo con VIH a los servicios de salud consiste en cómo llegar a la población viviendo con VIH que no accede a los servicios, ¿no? La mayoría de encuestas, cuando se hacen sobre calidad de la atención, sobre acceso, sobre datos, se hacen en los hospitales, se hacen con personas que ya están dentro de un sistema de salud. Entonces, obviamente esos datos tienen un sesgo y tienen una pobre representación de lo que está pasando con la población que no llega. Lo que nosotros tratamos de hacer es llegar a un espectro un poco más amplio de lo que suelen reportar las encuestas con personas viviendo con VIH. Entonces, para eso hicimos dos cosas. La primera fue trabajar en 4 ciudades. Se trabajó en 5, en realidad. Se trabajó en Lima, se trabajó en el Callao, se trabajó en Iquitos, se trabajó en Arequipa y en Chiclayo, para tener un espectro un poco más amplio y geográficamente diverso. Y lo segundo fue tratar de hacer una técnica de muestreo, o sea, de cómo llegamos a la población, basándonos en un método que se llama Respondent Driven Sampling, RDS, que lo que hace es explorar redes sociales. Ahora, ¿cuál es el tema? Las personas viviendo con VIH necesariamente no forman una red social. Yo puedo ser portador de VIH, voy a mi servicio de salud, no me relaciono con otras personas teniendo VIH, no tengo mi propiedad privada, me voy a mi casa y tranquilo. No necesariamente forman una red social, como lo podrían hacer, por ejemplo, los trabajadores sexuales, los usuarios de drogas, que tienen otro tipo de vínculos en otro tipo de espacios. Entonces, de todas maneras, usamos este método, que ¿qué es lo que hace? Tú partes de un pequeño, es como una bola de nieve, o sea, partes de un pequeño grupo de la población y a partir de ahí vas reclutando pares con algunas restricciones y algunas características. Entonces, lo importante del trabajo fue que nos permitió trabajar con la misma población. En Lima trabajamos con peruanos positivos
en el Callao con Corazón de Chalacos, en Iquitos con Lazos de Vida, y en Arequipa, en Chiclayo, trabajamos con dos organizaciones que no son de personas viviendo con VIH, pero que están vinculadas a salud, ¿no? En Chiclayo Max Salud y en Arequipa Guarmiguasi. Entonces fue un proceso bastante importante para nosotros, ¿no? Porque nos permitió explicarle el estudio a las poblaciones, que nos dieran su aporte, enseñarles el instrumento, poder validarlo con ellos, y además, por otro lado, bueno, de una manera puntual y bastante breve, pero también tener a la misma población como parte de un proceso de investigación. Las personas que han aplicado las encuestas son personas viviendo con VIH entrenadas por nosotros. Entonces eso también, desde nuestro punto de vista, si bien todavía es más un gesto que una práctica, creo que es un paso importante de entender que no solo la generación de decisiones, sino la generación de evidencia también tiene que hacerse con la comunidad interesada, ¿no? Para evitar que parta del sesgo del investigador que solo quiere investigar lo que el investigador piensa que es lo importante, ¿no? Cuando a veces estamos enfocándonos y enfocando un poco mal el blanco, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado, ya pensando en los resultados del estudio, hay algunas cosas que sí son bastante interesantes de mostrar. Para empezar, si uno ve los resultados demográficos, tenemos una población que se diferencia un poco de las poblaciones, de los estudios que suelen tener con población en VIH, por ejemplo en la presencia de mujeres, ¿no? No fue posible captar una población bastante más alta de mujeres, ¿no? Entonces, otra cosa que nos fue posible captar haciendo el estudio fuera de los servicios de salud fue llegar a usuarios de otros servicios de salud más allá del MINSA. Entonces tenemos un pequeño componente, bueno, alrededor del 10% de la muestra de usuarios de servicios de salud. También pudimos captar usuarios de servicios de Fuerzas Armadas, usuarios privados y algunas personas que no tienen ningún tipo de seguro, ¿no? Entonces eso tal vez es un aporte importante de este estudio. Otra de las cosas que encontramos, nosotros hemos usado una técnica que explora redes sociales. Entonces sí exploramos una red social, pero ¿qué red social fue la que exploramos? La red social de personas viviendo con VIH organizadas, ¿no? Al final de cuentas lo que hemos explorado en estas ciudades es la población que estaba alrededor de las organizaciones, que si bien es más diversa que la que accede a los servicios de salud, todavía no es representativa y sabemos que puede haber población viviendo con VIH a la que no hemos llegado, ¿no? Entonces esta información es útil, pero todavía tiene algunas limitaciones. Otra de las cosas interesantes que encontramos, por ejemplo, que ustedes lo pueden ver cuando vean el estudio, es el uso de los servicios. De los usuarios PBS que estaban asegurados en el salud, el 35% utiliza los servicios del MINSA para sus servicios de VIH, ¿no? Probablemente porque cuando uno está inscrito en un programa Targa, es más rápido atenderse en el Ministerio de Salud que en el Salud, ¿no? Los que tenemos familiares, los que hemos sido usuarios del servicio de salud, sabemos que es una burocracia un poco fuerte y que a veces es complicado por sus sistemas de referencia, ¿no? Entonces, pero sin embargo lo que te está demostrando es que hay un cruzamiento de los fondos, digamos, ¿no? Gente que hace un aporte en otro servicio está siendo usuario de un servicio público que está destinado a cubrir a los que no están asegurados en otro sistema, ¿no? Entonces ese también es un hallazgo interesante y que es importante de tomar en cuenta, sobre todo para la utilización de fondos que sabemos que cada vez van a ser más limitados para el tema de VIH, ¿no? Y otro hallazgo puntual, porque estamos siendo bastante breves, simplemente un poco presentándoles lo que hemos hecho y ya invitándolos a que lean el estudio, es cuando encontramos una vez más un acceso bastante alto, lo cual no necesariamente nos dice que desde el punto de vista de cobertura estamos llegando a todas las personas que viven con VIH, sino que probablemente hemos captado una población que ya tiene cierta cercanía con los servicios de salud, ¿no? Hemos encontrado a la pregunta, a la exploración de aquellas personas viviendo con VIH, porque el estudio se hizo con solo personas viviendo con VIH, ¿no? Que tenían ya un contacto con un programa de salud, recibiendo o no antirretrovirales, pero ya un contacto, ¿no? Ya estaban siendo vistas por personal de salud, encontramos el 96% de la población. Lo bueno es que como teníamos una población bastante grande, para fines estadísticos, ese pequeño 4% que no accedía, nos es posible explorarlo más a fondo y saber qué características tiene. Entonces, dos cosas que encontramos interesantes es, de ese 4 que no accede,
qué factores eran estadísticamente significativos, o sea, qué de diferente tiene ese 4 que no tiene el otro 96. Población que estaba en situación de pobreza y población con identidad trans, ¿no? Entonces, este estudio a veces es, desde el punto de vista de investigación, si bien es interesante, pero por otro lado da pena que tengamos que poner en blanco y negro lo que ya la misma lógica te dice, ¿no? La población pobre y la población socialmente excluida por temas de identidad, de diversidad, es la que tiene una negación sistemática de sus derechos, y esto se refleja en el acceso a servicios de salud, ¿no? Porque para una persona viviendo con VIH ya desde el 2004 existe un programa de salud pública financiado, con sus problemas, pero financiado para proveer tratamiento gratuito a las personas viviendo con VIH. Otra de las cosas que hemos visto en el estudio es que ese gratuito también es entre comillas, sí hay un gasto que la persona tiene que realizar, ¿no? Y eso se ha documentado acá también. Pero en todo caso, habiendo un servicio de salud pública que ha recibido tantos fondos para ser implementado, todavía existe una población que no accede, y todavía existe una población que no accede por temas de pobreza, por temas de identidad sexual, o sea, por desconocimiento, por marginación, por negación de derechos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de hacer con este estudio, es tratar de dar una visión lo más amplia que hemos podido con las limitaciones metodológicas del estado, del acceso, de la situación de los servicios de salud en personas viviendo con VIH, ¿no? Ha sido un ejercicio interesante, creo que aporta la información que estamos generando al debate, y por otro lado nos permitió a nosotros como institución acercarnos a varias organizaciones de personas viviendo con VIH, ¿no? Desde nuestro punto de vista también es otro ejemplo más de que es posible realizar desde la concepción de la idea un trabajo de investigación con las comunidades afectadas, ¿no? Y participar en todo el proceso y no solo como sujetos de investigación, ¿no? Muchas gracias.